celestial. Busquen en su Biblia el libro de Jonás. Jonás, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. En este momento oramos, entre tanto usted lo encuentra. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre celestial. Gracias por la bendición que has derramado este día en la salud de nuestra vida, Padre. Gracias por la bendición que has derramado este día en nuestros hogares, a entregar la provisión del día, Padre, esos sagrados alimentos que hemos podido llevar a nuestra mesa y a nuestros estómagos, por el cual ahora te pedimos, Padre, que te damos gracias por la bendición al traernos hoy al culto, Padre, y poder poner en tus manos toda la reverencia que tú te mereces y que es para tu honra y gloria. En Cristo Jesús a ti hemos orado. Amén. Ahora, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, danos entendimiento de tu palabra. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonás, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Lo vemos todo, nos dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dígale al que está a su lado, no te enojes. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, diga calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Jehová a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pues gracias, Padre, porque tú sí sabes discernir, Padre, y tú sí sabes diferenciar entre una planta, los animales y los hombres, y sabes valorar cada cosa conforme a la creación que tú has hecho. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, oramos por el entendimiento del contexto bíblico en el cual vamos a entrar en exégesis, vamos a entrar en preparación para poder llevar el mensaje a la mente de este pueblo que tú has puesto delante de nosotros, y todo aquello que tú permitas que puedan escuchar tu palabra. Pues en Cristo Jesús, que tu palabra traiga entendimiento a nuestra vida y bendición a la misma. Y hemos orado, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. La palabra de Dios, en el contexto bíblico que hemos leído, hemos podido experimentar el punto de vista del enojo. Cuando usted se enoja, hiere. Cuando usted se enoja, reacciona indebidamente. ¿Cuándo es que a los hijos se le ha vapuleado, si lo queremos llamar de esa manera? Se le ha dado
indiscriminadamente, si lo queremos poner de esa forma, cuando uno está enojado. Y la palabra de Dios en su contexto nos enseña que no dejes que el sol se oponga sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque todo esto trae a la vida del hombre inestabilidad física, emocional y espiritual. Podemos ver que un hombre, a pesar de haber recibido la llamada de Dios, llega al lugar y en vez de mostrar su gozo y su alegría de que se iban a salvar una cantidad de gente, estaba más bien enojado. Y le voy a decir, nos vamos a encontrar con personas de esa índole. Nos vamos a encontrar con personas, como dicen, tienen el corazón de piedra, corazón de piedra, corazón. Personas que no están pensando conforme a lo que Dios hubiera querido. Porque la palabra de Dios en el contexto del libro de Jonás, en el capítulo 4, está mostrando el enojo de un hombre. Pues yo le he titulado La tristeza de Jonás sobre la sabiduría de Nínive y la salvación de un pueblo. ¿Qué significa esto? Que era más sabio Dios por lo que quería hacer por ese pueblo que este hombre que por su enojo no quería acceder. Hermanos, el enojo trae tristeza. El enojo trae desencanto. El enojo trae molestia. El enojo trae inestabilidad. El enojo trae perdición. Yo quisiera que usted haga una dinámica. Pregúntele al de su lado: ¿has perdido algo por haberte enojado alguna vez? Miren, uno pierde grandes cosas. Y a veces pierde aún la bendición de Dios por haberse enojado. Hermanos, el contexto bíblico que hemos podido ver es este hombre como instrumento de Dios. Y de alguna manera usted representa un instrumento para Dios. ¿Por qué? Porque en alguna manera también ha sido llamado, ha sido enviado. La cosa es si ha accedido y si no, se ha enojado. La palabra de Dios, cuando nos dice la tristeza de Jonás sobre la salvación, ¿cómo yo voy a estar triste si la palabra nos enseña que por un alma que se salvare, hay fiesta en el reino de los cielos? Y la palabra de Dios está mostrando aquí en el libro de Jonás, el capítulo 11, cuando nos dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Si hay fiesta en los cielos por un alma que se salve, ¿qué iba a haber por 120,000? Y yo me quedé pensando, porque usted sabe lo que significa una fiesta. Por uno, ahora por 120,000. Hombre, se queda chiquito la chanchona de Arcadio, la fiesta de San Miguel, la fiesta de San Vicente, la fiesta de cualquier parte del mundo, de Brasil, todo se queda chiquito. ¿Por qué? Porque la fiesta iba a ser mucho más grande que por uno que se salvara. Mas la palabra de Dios en el contexto, yo le he dado algunas subdivisiones, y del versículo 1 al 4 le he titulado: Jonás se enoja por la misericordia de Dios. Porque estaba enojado, y a él que le importa que Dios quería hacer con el pueblo. Y es lo que sucede con muchos de nosotros, que estamos preocupados qué van a hacer con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Muchos estamos preocupados. Hermano, le digo, no se preocupe por lo que Dios ya tiene cuidado. Aleluya, palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este hombre se enojó por la misericordia de Dios. Se enojó porque Dios iba a actuar en arrepentimiento del mal que iba a hacer sobre este pueblo. Del versículo 5 al 9, Jonás debate con Jehová. ¿Qué significa esto? Que él empieza a discutirle a Dios. Él quiere mostrar su posición. Hermano, no hay ninguna
una posición ante el hombre. La única posición que hay ante el hombre se llama Jesucristo. No hay otra. Y del versículo 10 al 11, la proclamación de Jehová para Jonás. ¿Qué significa? Él es todopoderoso. Él va a hacer conforme a su voluntad. Mire, el que está a su lado, dígale, te enojes o no, así lo va a hacer Dios. Y dígale también, pero con una sonrisa, dígale con una sonrisa, te guste o no te guste, así lo va a hacer Dios. Te parezca o no, así lo va a hacer Dios. Ay, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Vaya, si tanto podías, ¿por qué no la mantuviste viva? Esa fue la voluntad del Todopoderoso. ¿Por qué no me diste este trabajo? Y te muestra más adelante que mataron a 3 en el trabajo que tú ibas a tener. Posiblemente tú eras uno entre ellos y te quitó el Señor. Porque así le place a Dios. Y cuando estaba predicando, sabrá que estoy predicando, cuando estaba leyendo el tema, me llamaban la atención muchas cosas. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Porque solo son 4 capítulos. Yo quería que esto siguiera. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué significa? El hombre se salió de sus cauces. Miren, yo he visto niños que han hecho pero berrinche a los papás. Y yo me le quedo viendo a la mamá y digo, qué madre más floja. Me le quedo viendo a los papás. Si tú, a la edad que tiene ese niño, 3, 4 años, 5, no lo has podido parar, él te va a decir a ti, a los 7 años, lo que tú tienes que hacer. Hermanos, el hombre se había enojado de tal manera. ¿Por qué? Él estaba manifestando, diga, desagrado. Sí, ¿y él quién es? ¿Y quién es Jonás? Jonás, ya comiste y ya te vas. ¿Quién es? Así le pregunta a usted, ¿quién es usted? Ante el poder del Todopoderoso, nuestro Señor Jehová. ¿Quién es? Usted no es más que lo que Dios quiere que usted sea. Y al igual yo, porque veo que se me quedan viendo el pastor y el que se cree, no me creo más de lo que Dios me hace creer. ¿Por qué? Porque tengo que entender mi posición y tengo que poder ver la posición de Jehová Dios en el contexto de lo que Él quiere hacer. Este hombre se había molestado en extremo. ¿Qué significa extremo? La palabra de Dios no manifiesta lo que nosotros los hombres manifestamos en nuestro enojo. ¿Qué manifestamos los hombres en enojo? Las malas palabras, las malas actitudes, manifestamos los malos gestos. Miren, algo me llama a mí la atención. Perdón, no he oído a ningún predicador, a mí me ha venido esa idea. Por lo que yo digo de la palabra de Dios, yo pienso que por algo Jonás era calvo. Yo pienso que era calvo. A mí no me crea. Yo pienso que era calvo. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice. Dice que el sol le había afectado la cabeza. Si tú tienes pelo, el sol no te afecta igual que cuando no tienes pelo. Pero yo quiero ir a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La palabra está diciendo que el hombre Jonás se había apesadumbrado en extremo y se enojó. La molestia de este hombre había sido tan grande. ¿Por qué? Por la salvación de Nínive. Ahora, yo creo que usted pueda ver que uno no debe de olvidar la mano que había recibido el poder cuando lo salvó a él el Señor. Él tuvo un momento y una oportunidad en que Dios lo salvó. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted vaya a Primera de Timoteo. Busque Primera de Timoteo, un poco adelante donde está. Allá después de Efesios, Filipenses,
Colosenses, ahí viene 1 Timoteo, amén. ¿Lo tiene? Ahí vamos a buscar capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. ¿Lo leemos? ¿Qué nos dice ese versículo 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto lo está manifestando el apóstol Pablo, mostrando la salvación que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo está manifestando el apóstol para que podamos entender que Dios va a hacer su voluntad. Así como es un Dios de ira, es un Dios de misericordia, un Dios clemente, un Dios paciente, un Dios que sabe entender de que así como nosotros somos de malo, también tenemos nuestro momento. Ay, Padre, perdón. Mira lo malo, mira lo que hemos sido, lo canalla que hemos sido. Por eso salió esa canción, para que sufra la canalla, porque así hemos sido muchos de nosotros. Pero el Señor dice, para que no sufra la canalla, aquí estoy yo y he mandado a mi Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en nuestro paso, seguimos en nuestra locura, seguimos en nuestra manera de vivir. Mas la palabra de Dios en el contexto, cuando dice en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Miren qué bravo estaba el hombre. Le estaba reclamando a Dios, mostrándole que él le había dicho eso. Por eso él se estaba excusando, por eso había salido huyendo. ¿Por qué? Porque él se rehusaba a ir a salvar a gente pecadora. Mire, si Dios te manda a orar, a intervenir por alguien, solo hágalo. A usted no le importa si es matón, si es ladrón, si es lo que es. Deje que Dios le importe eso, porque Dios a la larga sabe lo que va a hacer. Pero usted va a ir, ahí va a ver, me ha mandado a orar por esta hermana, y mira, y esta hermana no se compone. Mira, ya está viendo el marido de la otra vecina que está al otro lado. ¿Y a usted qué le importa? Vaya y ore por su oración, es lo que va a hacer en el nombre del Señor. Cambiar a esta hermana, cambiar a esta persona, apaciguar el corazón de esta gente. Más la palabra cuando dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Qué? ¿Se quiere dar la razón, como muchos de nosotros? A veces nosotros mismos nos queremos excusar. Queremos mostrarnos nuestro lado inocente, y cuando nos damos vuelta somos más perversos que el perverso. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? No puede ser. La palabra de Dios nos enseña en un contexto bíblico, dice, no podéis servir a dos señores. ¿Por qué? Vas a amar a uno más que al otro. Todo lo que le está diciendo, ay, mira que no sé qué, hey, mira, yo estuve ahí, anda, mira qué feo, ¿cómo le hacen, hombre? Entrégate al Todopoderoso y ponte en las manos del Misericordioso. ¿Por qué? El día que tú necesites misericordia, Él derramará su misericordia sobre tu vida. Veo, hermanos, algo serio hoy. Si la pedrada no es suya, agáchese, le pega de atrás. Y todos se agachan, pégale a la cámara. Pero agáchese, no te pongas serio. Aprende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 2, cuando nos dice, más adelante, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire, todas las cualidades de Dios. Es un Dios que clemente, piadoso, tardo en misericordia, y que se arrepiente del mal. Mire, nosotros debemos estar alegres por esas palabras de Jonás. ¿Saben por qué? Porque si no fueran por esas palabras, no nos daríamos cuenta de que Dios todavía quiere dar una oportunidad. Amén, hermanos. Y la palabra se manifiesta claramente. Nos está mostrando muchas divinidades de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar Dios?
puede ayudarnos en cualquier contexto que estemos. Jonás no se acuerda que Él lo salvó aún de la boca del pez, hizo que el pez fuera y lo vomitara a tierra. Él no se acuerda de esos momentos, pero sí su enojo le hace oscurecer su parte fea de su vida. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros, que queremos tapar nuestro mal. No puedes tapar el sol con una mano. Mas la palabra dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué le estaba pidiendo al Señor? Le estaba pidiendo que le arrancara esos momentos difíciles. ¿Y sabe qué? Jonás estaba dispuesto en todo momento a romper su voto con Dios, posiblemente por la situación que estaba. ¿Qué era? Estaba dispuesto a huirse otra vez. Miren, pregúntese, ¿cuántas veces me voy a correr de la presencia de Dios? Todas las veces que te corras, ahí estás enfrente. Mientras más te corras, más enfrente está. ¿Saben cómo se sienten los delincuentes que se han fugado de las autoridades? Hasta el perro cree que es policía cuando yo pensé que era policía. ¿Cuál? La mente no está viendo la realidad, la mente está viendo adentro lo que está sucediendo. Mas la palabra de Dios en su contexto está manifestando lo que este hombre, cómo se había sentido. Busquen Jonás 2:9. Amén. Lo leemos. ¿Qué nos dice ese versículo? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Se le había olvidado. Se le olvidó que él estaba prometiéndole al Señor: voy a hacer lo que me has pedido, voy a ir donde me has mandado. Como muchos de nosotros, cuando estamos enfermos, alabaré, ahí está cantando. Cuando estamos enfermos, oh pastor, hermana, Dios me le bendiga, paz, hermano. Ay, pero fíjese que tengo una rabadilla, Dios. Ay, me piensa que la piel. Ahí se acuerdan de Dios. Pero ¿qué es lo que la palabra nos está mostrando, hermanos? Cuando nosotros leemos la palabra toca algo en nuestro ser. Este hombre, de su enojo, había clamado hasta la muerte. Y le voy a decir, así han sido muchas personas en su vida. Miren, hay personas que el enojo es tanto. ¿Han visto los epilépticos? Hay personas que no tienen epilepsia, echan la espuma de lo enojado que están. Miren, uno cree que ha comido Alka-Seltzer sin tomar agua, porque empiezan a vomitar esa espuma. Miren, apártese, porque dicen que este se ha engorilado. El enojo es lo que tiene a muchas personas padeciendo del corazón. El enojo es lo que tiene a muchas personas con problemas del sistema nervioso. Yo quiero que usted, con todo amor, les dé una palmadita en el hombro al que está a su lado. No te enojes. Miren, y díganmelo a mí también. Díganmelo a mí también, hermano. Díganmelo a mí, díganmelo a mí. Yo le agradezco, hermano. ¿Saben por qué? Aunque usted no lo crea, usted está ayudando a mi salud. Cuando usted le ha dicho al hermano no te enojes, usted le está ayudando a su salud. Está garantizando que el templo y morada del Espíritu Santo permanezca en paz. Está garantizando de que el templo y morada del Espíritu Santo no esté tirado en el Hospital Rosales. Está garantizando que el templo y morada del Espíritu Santo esté en la casa de Dios, porque aquí es donde alabamos a Dios. Pero con enojo, ¿cómo lo vamos a alabar? Un hombre fuera, un hombre que ya no quería saber nada. ¿Sabe por qué? Porque él estaba dispuesto a correrse por segunda vez. El versículo 4
nos dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hey, ¿qué dice la palabra que Jehová le dijo? Diga con voz audible. ¿Haces bien? ¿Sabe qué le está preguntando? ¿Estás dispuesto a enfermarte? Miren, el enojo causa una alteración a nivel de corteza cerebral, que causa una confusión entre el hemisferio derecho, que es este, que controla el lado izquierdo, controla el lado derecho controla el lado izquierdo, causa que entre en choque. Por eso que usted se da cuenta que la mayoría de personas que han cometido errores en su vida grandes ha sido por un enojo. Señoritas que se han dejado embarazar por el enojo de que la madre no la dejaba salir y creyendo que embarazada va a salir. Hermano, va a salir, pero a que le den duro. Va a tener una vida peor, porque cada cosa tiene su tiempo. Mas la palabra de Dios, cuando lo dices, haces tú bien en enojarte tanto. Dios le estaba cuidando su salud, lo estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque no se estaba enojando con su hermano, se estaba enojando con su creador. Y hermanos, también nosotros nos enojamos con nuestro creador. Ay, es que yo no voy a ir a la iglesia. Ay, mira, van a creer que celebraron el Día de la Madre y ni regalo me dieron. Si viene después del culto, ¿qué regalo le van a dar? Que la hermana me cae mal, que ahí solo son chambres. Mire, si es más grande el chambre en su hogar que en la iglesia. Enojo no lleva a nada productivo. Mas la palabra de Dios nos dice en ese versículo que se hacía bien. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué bien trae el enojarse? Pero este hombre mantenía su esperanza de que Dios juzgaría a Nínive. Estaba metido en su cabeza de que ese pueblo Dios lo arraigara, lo destruyera. Ese era su enojo. ¿Sabe qué le llamo eso? Eso es actitud de un niño malcriado que quiere que hagan conforme él quiere. Hermano, si usted tiene uno de esos, están vendiendo unos buenos zapatos hoy de mujeres con unos grandes tapones así. Déselo a probar. Pero no así, pero suéneselo. Mira, porque anda de enojado y bravo. Quítese ese. Yo no sé cómo le llaman, pero hay unos que son de corcho, hay unos que son de tornillo, otros de clavo. Pruebe cada uno de ellos, que alguno lo va a interesar, hombre. Que va a andar de que bravo y enojado con usted, si usted es la madre. Pues él era Jehová Dios, con quien se estaba enojando este hombre llamado Jonás. Y la palabra dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. ¿Qué iba a pasar? Estaba pendiente. Quiero ver qué va a hacer Jehová con la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó con la ciudad? Todos cambiaron. Hay un pueblo aquí en Guatemala, no sé cómo se llama el pueblo, que dicen que todo es súper grande. ¿Ah? La blonda, no sé, ustedes dicen. Dicen que todo es, pero grandísimo. ¿Por qué? Porque parece que más de la mitad de la gente de ese pueblo son cristianas. Y miren la equivocación de este hombre, su enojo, porque él estaba tan embravecido. La palabra dice, y salió Jonás de la ciudad, se fue de la ciudad. Acuérdense que la ciudad tenía un camino de 3 días. Y él bravo porque había visto el cambio. Hermano, un cambio, un milagro es que Cristo esté en mí, hermano. Amén. Y era un milagro que Jehová se había manifestado sobre 120,000 personas.
¿Cómo no estaría yo gozoso si cuando fui allá a mi tierra gané unos 40 o 42 para Cristo? Que fiesta no hubo en ese entonces. Ahí voy a estar bravo yo. Ay, es que mi mamá, en vez de estar la señora así como era antes, no, si la señora estaba llorando del gozo de ver su hijo. Miren, ese muchacho que nadie daba nada, ese muchacho que andaba sin zapato, pantalones rotos, recogiendo comida del suelo que encontraba, hoy es un servidor de Cristo. Esa señora no cabía en lo que estaba viendo. Ni mis hermanos, ni mis cuñados decían, hey, ese no es el mismo Jan, decía. Y tenían toda razón. ¿Por qué? Porque me fui sin servir al Señor y regresé sirviéndole al Todopoderoso. Eso es lo que Jehová Dios buscaba en Jonás, que fuera lo siguiera de corazón, hermanos. Y lo busca en ti también. Que abra tu corazón y le sirvas. Que entiendas que hay un propósito en el mundo donde tú estés. No te vas a apartar solo por tus caprichos, porque tú así lo sientes. Es que gané un alma para Cristo. Van a creer, esta gente no entiende y no sé por qué están entrenándose al Señor. Mire, dice el libro de los Evangelios: el que conmigo es, contra mí no es. Palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos habían llegado, hemos encontrado unos sacando demonios en tu nombre, Señor. Miren, la gloria era para Jesús. ¿Por qué? Porque entre todo eso había quienes creían. Más la palabra de Dios en el versículo 6, cuando nos dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Por qué les digo yo que pienso que era calvo? Miren, yo en momentos a veces me quito todo el pelo, y era que fuerte se siente el sol. Hombre, y yo he estado parado en el mismo sol a la misma hora con pelo y no se siente igual. Por eso hablo con la propiedad de que pienso de que era calvo en algún aspecto, era calvo de aquí o era calvo completo, pero en algún lugar no tenía pelo, que tanto le afectaba a él el sol. Pero la palabra dice que preparó Dios, y esto significa que Jehová estaba pendiente. Váyase a Jonás 1:17. Usted va a ver que ahí había preparado también ¿a quién? Al pez. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Qué nos dice ese versículo? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahí lo está viendo claramente. Váyase al 4:7. ¿Qué dice el 4:7? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Váyase ahí el 4:8, ¿qué dice? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio. Miren, en todas palabras estaba manifestando la omnipresencia de Dios Todopoderoso. Ahí estaba en todo lugar. Él preparó todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice: todas las cosas me ayudan a bien. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. No es en mí, sino es en el Todopoderoso. Y usted lo puede ver claramente, cómo esta palabra se está manifestando, porque nos está enseñando la soberanía. Diga soberanía de Dios. Él es soberano. ¿Preparó a quién? Al pez. Preparó la calabacera. Preparó el gusano para que comiera esa onda y se secara. Él ha preparado todas las cosas aún para cada uno de nosotros. ¿Cuántos son trabajadores exitosos? ¿Cuántos se creen que son trabajadores exitosos? Diga: gracias por haberme preparado ese éxito, Señor. ¿Saben por qué? Porque el éxito se lo debemos a Él, hermanos. Usted sin Cristo nada es. El éxito se lo debemos al Todopoderoso. Él lo ha preparado. Si usted tiene el tiempo que tiene en su trabajo, así lo ha preparado Dios. El día que lo quiten, así también lo ha preparado Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos,
La palabra de Dios muestra esa soberanía y cómo esta situación de la calabacera, algunos creen que es un tipo de planta que se había hecho Dios, que crecía bien rápido de una noche. Acuérdense que si Él es soberano y es el todopoderoso, en un abrir de ojos y cerrar de ojos puede hacer lo que quiera. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender y podamos ver el contexto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando está hablando que preparó Jehová Dios una calabacera, era que Él no quería que el hombre se rindiera. Él quería que estuviera descansando. Calabacera es un tipo de enflamada, de planta. No sé si ustedes se han dado cuenta, el whisky. El whisky es un tipo de planta que usted lo pone en la tierra y lo amarra a un lado y él se sube y empieza a enredarse por todos lados y tiene sombra. Depende cómo vaya creciendo. Pues una calabacera, algunos teólogos lo tienen como es un tipo de planta llamado Palma Christi. Y también recibe el nombre de vinatera. Es un tipo de planta que crece tan rápido que puede cubrir ciertas áreas. Entonces, Dios había preparado esto para él. ¿Para qué? Para que le diera sombra. ¿Por qué? Porque usted puede ver lo que estaba aconteciendo. Porque la palabra dice que ahí había crecido sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Por qué se alegró? Diga, sintió el cambio. Miren, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en el sol. Le digo que es difícil, hermanos. Es duro. Es duro estar parado en el sol. ¿Dónde? Deshidratación. Usted no siente en qué momento le ha dado hasta quemadura. Primero o segundo grado. No siente usted en qué momento aparece lo que se llama la insolación. Y eso causa desmayo. Entonces Dios, si te envía a un lugar, te va a dar toda la comodidad. Cuando dicen amén. Si te ha traído aquí, te ha dado la comodidad. Miren, que han dado en la iglesia, que han empezado, ¿saben dónde están sentados? En troncos. ¿Y a dónde están? Debajo del árbol. Y cuando llueve, una carpa. No te mojan la cabeza, pero todo de aquí para acá se ve del color de tierra y todo de todo lo que ha salpicado y uno parado ahí predicando. Cuando uno da el paso, todo el zapato lleno de agua. ¿Y nosotros dónde estamos? En la calabacera que el Señor ha hecho provisional para nosotros, que es nuestro templo, Santa Fe. Es el lugar donde nosotros venimos, trabajamos, predicamos y nos gozamos en la palabra del Señor. Eso es lo que hace Dios. Próximo, vamos a seguir, porque ya es nuestra hora. Vamos a arrancar en la próxima del versículo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque la tristeza de Jonás vino sobre él por su egoísmo, su envidia y por su inconformidad. Hermanos, seamos conformes con lo que Dios nos da. Seamos conformes con lo que tenemos. Seamos conformes con lo que está por venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras y por la bendición de la misma. Gracias por habernos llevado a través de la Odisea, en el cual hemos podido predicar conforme al contexto bíblico. Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hoy queremos... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.